gloria. Dios está presente en este culto. ¿Quién dice gloria a Dios? Santo es el Señor. Vamos a leer Primera de Samuel, capítulo de número 3, versículo primero. El título: Jehová llama a Samuel. La Biblia dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en su presencia de Elí, en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaron a oscurecer, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel. Y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí dijo: yo no le he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose, vino a Elí y dijo: he aquí, ¿para qué me has llamado? Y él le dijo: hijo mío, yo no le he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y a él se levantó, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Amén. ¿Quién dice gloria a Dios? ¿Quién dice gloria a Dios? Levante su mano, vamos a realizar un minutito de oración. La presencia de Dios se hace presente en este lugar. Yo no sé si usted está sintiendo, pero déjame decirte que en esta noche esta presencia va a tocar tu vida. ¿Quién dice gloria a Dios? Padre Celestial, habla con nosotros por medio de tu palabra hoy en esta noche. Hemos llegado ante tu presencia y queremos ser alimentados por medio de tu palabra. Venga, Señor Jesucristo, a bendecir a tu iglesia en gran manera. Venga, Padre Celestial, a ministrar en cada uno de nosotros conforme a tu propósito y conforme a tu voluntad. Queremos escuchar tu voz, aleluya. Queremos sentir tu presencia, Padre Celestial. Llena nuestra vida con el Espíritu Santo. Llena tu iglesia con tu presencia, Dios amado, aleluya. Restaura esta vida, Padre Celestial. Restaura esta vida espiritual. Tal vez están cansados por las pruebas, la lucha, por las dificultades que lleva enfrentando diariamente. Pero hoy en esta noche, Padre querido, te pido para que tú puedas llenar esta copa de aceite. Te pido, Dios amado, que tú puedas hablar a nuestro corazón hoy en esta noche, en el nombre de Jesucristo. Gracias te damos, Dios amado. Gracias te damos, Padre Celestial. Amén, amén, Señor Jesús. Levante bien alto su mano, diga gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Quien está contento en la presencia de Dios, diga gloria a Dios. Levante su mano, diga: Espíritu Santo, hable conmigo por medio de tu palabra. Amén. Puede tomar su asiento. Ahora sí glorifica al Espíritu Santo, pero con gloria a Dios, con aleluya. ¿Quién dice gloria a Dios? Aleluya. La presencia de Dios se hace presente en este lugar. Y es lindo cuando el Espíritu Santo de Dios quiere hablar a nuestra vida. ¿Quién dice gloria a Dios? Hemos leído un versículo y yo creo que la mayoría, todos que están aquí, conocen de lo que hemos leído. El llamado de Samuel.
Samuel, el primer profeta, o sea que el que ungió al primer rey de Israel. Y yo creo que todo conoce la historia, no solo ungió al primero, sino al segundo también. Y es una historia muy conocida. El sábado pasado el pastor David estaba en el altar y él estaba contando su experiencia y ya había leído acerca de la resurrección de Lázaro. Y él dijo: desde mi niñez yo predico esta palabra, pero siempre cuando predico el Espíritu Santo renueva. ¿Quién dice gloria a Dios? Siempre hay algo nuevo de Dios para cada uno de nosotros. Y yo creo que cada uno conoce este pasaje, pero yo sé que viene algo nuevo de Dios para nuestra vida. ¿Quién dice gloria a Dios? Y ahora pregunto: ¿quién está dispuesto de recibir? Digan amén. Santo es el Señor. Cuando nosotros leemos este pasaje, nosotros vamos al templo, vemos la situación que estaba viviendo aquel lugar, vemos la situación que estaba el templo, la casa de Dios. La Biblia habla acerca del sacerdote Elí, que cuidaba el templo, la casa de Dios. Y también cuando nosotros vemos en la Biblia habla acerca de la familia del sacerdote, sus dos hijos que estaban con él, que cuidaban el templo de Dios. Pero cuando nosotros vemos en la Biblia comienza a hablar y hablar de aquellas personas, el sacerdote, sus hijos, que ellos no hacían lo correcto en la presencia de Dios. Ellos contaminaban la casa de Dios. Ellos comenzaban a hacer todo lo contrario a la voluntad de Dios. La Biblia dice que ellos comenzaban a apartarse de la voluntad de Dios, a cual el sacerdote ya había perdido el control de sus hijos. Imagínense, ellos tocaban de lo sagrado. Ellos comenzaban a vivir lo malo estando dentro de la casa de Dios. Había pecado en aquella casa, había corrupción en aquella casa, había tanta iniquidad dentro de aquella casa, un lugar sagrado donde estaba el arca de la alianza, donde estaba la gloria de Dios. Había tanta iniquidad, imagínense. Pero hay algo: Elí ya había perdido el control. Tal vez él decía: ahora ya no sé qué hacer. Y aquellos jóvenes estaban perdiendo la oportunidad, viviendo de la manera que ellos estaban viviendo. ¿Por qué digo que estaban perdiendo la oportunidad? ¿Por qué? Porque ellos por generación a generación iba a pasar este cargo a ellos de ser sacerdote. Pero ellos, viviendo de la manera que estaba viviendo, ellos estaban perdiendo la oportunidad que ellos tenían de parte de Dios. Pero hay algo que nosotros vemos en la Biblia, en la palabra de Dios. Cuando uno no quiere un compromiso con Dios, cuando uno comienza a vivir a su manera y comienza a perder la oportunidad que Dios ha entregado para cada uno de nosotros, Dios comienza a levantar nuevas personas para entregar de su propósito para cada vida. ¿Quién está comprendiendo? Diga gloria a Dios. La Biblia habla que de tantos pecados que había en aquel lugar, tanta corrupción que había, al otro lado de la ciudad había una mujer que tenía un deseo tan grande. Había una mujer, y esta mujer era Esther, y la palabra de Dios dice a cual ella deseaba, quería, anhelaba tener un hijo, pero no podía. Pero como de costumbre, cuando fue a la casa de Dios a ofrecer sacrificio a Dios, en un cierto momento ella está en la puerta del templo, en el templo, clamando, orando, haciendo un propósito con Dios, haciendo un pacto, un voto con Dios para poder tener respuesta de Dios. Y la Biblia dice que el sacerdote Elí comienza a mirar a aquella mujer, y aquella mujer llorando en la presencia de Dios. Estaba llorando y no salía palabra de su boca, tan solo se movía sus labios, pero ella hacía su petición en su corazón. Hasta que el sacerdote comienza a decir: mujer, aún no es hora para estar ebria, imagínese. Y aquella mujer dice: no es de esta manera conforme usted está pensando. Yo no estoy viviendo iniquidad, no.
yo me estoy lamentando en la presencia de Dios. Y aquel sacerdote, viendo esto, comienza a hablar a aquella mujer que se ha hecho conforme a tu fe. Y ella vuelve a la casa. Y la Biblia dice que pasando los días, los meses, hay resultado de su oración. Aquella mujer que era estéril pasa a estar embarazada. Pasando los meses, ya nace el bebé. Y ella tenía este propósito con Dios, que al nacer, al dejar de mamar la criatura, el niño, ella iba a entregar en la casa de Dios al sacerdote a su hijo. ¿Quién está comprendiendo? Diga gloria a Dios. Y se pasan los tiempos, llega el tiempo de ella entregar en la casa de Dios. Ella había hecho un propósito con Dios. Ella habló con Dios. Pero ahora imagínese la situación que estaba la casa de Dios. No había más voz de Dios. Ya no había visión. Ya no había palabra de Dios. Estaba contaminado. La gente conocía de lo que vivía el templo. Que los hijos de Elí, ellos iban y tocaban del sacrificio de Dios. Ellos conocían, el pueblo conocía del pecado que ellos vivían, que no ministraba bien las cosas de Dios. Y ahora imagínense aquella mujer que hizo una promesa a Dios de llevar a aquel niño en aquel lugar contaminado. Tal vez las personas decían: no, Dios va a comprender de lo que usted ha hablado. Tal vez la persona le podía decir: no, Dios va a comprender si usted no lleva. ¿Por qué? Porque hay corrupción en la casa de Dios, no hay intimidad en la casa de Dios. Dios va a comprender si usted no cumple con Dios. Pero no, aquella mujer dijo: no, yo hice un propósito con Dios y ella lleva al niño a la casa de Dios. ¿Por qué? Porque esto fue de lo que ella habló con Dios. ¿Por qué? Porque su propósito no fue con hombre. Porque su propósito no fue con ninguna persona. Su propósito de fidelidad fue con Dios. ¿Quién está comprendiendo? Diga gloria a Dios. ¿Quién está comprendiendo? Diga gloria a Dios. Y de esta manera también nosotros debemos vivir. Nuestro propósito es con el Todopoderoso. Nuestra vida espiritual pertenece a Dios. Todo de lo que nosotros vivimos debemos vivir para agradar a nuestro Padre Celestial. ¿Quién está comprendiendo? Diga gloria a Dios. Y la Biblia dice que aquel niño es llevado en la casa de Dios. Es llevado a aquel lugar donde había tantas situaciones difíciles, momentos difíciles de lo que ellos estaban viviendo. Y él crecía en medio de tantos pecados, porque los hijos de Eli siempre estaban en aquel lugar. No solo tocaba de lo sagrado. La Biblia dice que muchas mujeres que venían a la casa de Dios para poder ofrecer sacrificio, para poder orar, muchas veces pasado la hora, ellos se aprovechaban de las mujeres que estaban en aquel lugar. Había tanto pecado en aquel lugar que Dios ya no hablaba con ellos. Había tantas situaciones difíciles que ellos ya no escuchaban la voz de Dios. ¿Quién está comprendiendo? Diga gloria a Dios. Pero en un cierto momento la Biblia dice que aquel joven, cuando llega a aquel lugar, el sacerdote le lleva donde va a ser su aposento, donde él va a descansar, y lleva al templo. Y cuando le lleva en el cuarto donde él iba a estar descansando, estaba aquel arca. ¿Quién está comprendiendo? Diga gloria a Dios. Imagínese qué lindo usted despertar y está la presencia de Dios, la gloria de Dios en aquel lugar. Él antes de acostarse ya estaba ahí la presencia de Dios. Tal vez hacía alguna cosa, él quería reposar, quiero descansar, y va en su lugar de descanso. Ahí estaba la presencia de Dios. Él se levantaba y ya la presencia de Dios estaba en aquel lugar.
Eso es que nosotros también debemos vivir con la presencia de Dios en todo momento en nuestra vida. ¿Quién está comprendiendo? Diga gloria a Dios. ¿Quién está comprendiendo? Diga gloria a Dios. Y en aquel lugar donde estaba Samuel, ya llegado la noche, la Biblia dice que Elí estaba cansado, que ya hasta mismo se había oscurecido sus ojos, que no podía ver. La Biblia dice que antes que se apague la lámpara de Dios, cuando yo veo estos versículos, la presencia de Dios ya estaba por apartarse de aquel lugar. Aquella llama estaba encendido tan solo por la misericordia que Dios tenía por el pueblo. Pero la Biblia dice que ya estaba a punto de apagar. Pero en aquel lugar Dios había levantado un joven. En aquel lugar Dios había levantado un joven conforme a su corazón, que estaba viviendo en medio de tanta contaminación, pero él no estaba siendo contaminado. Que estaba viviendo en medio del pecado, pero él no vivía en el pecado. Que estaba viviendo no por la influencia de las personas que estaban a su alrededor, no, sino él vivía para hacer influencia por medio de la palabra de Dios. ¿Quién está comprendiendo? Diga gloria a Dios. Porque Dios llamó a cada uno de nosotros, ¿para qué? Para hacer luz en medio de las tinieblas. Dios ha llamado a cada uno de nosotros para marcar diferencia. ¿Cuál es el propósito de Dios para cada uno de nosotros? Que nosotros podamos tener salvación y aquí en la tierra nosotros podamos marcar diferencia como hijo o hija de Dios. ¿Quién está comprendiendo? Diga gloria a Dios. ¿Quién está comprendiendo? Diga gloria a Dios. Y la voz de Dios llega a Samuel. La voz de Dios comienza a hablar con aquel joven. Él aún no comprendía, no entendía de lo que estaba sucediendo. Pero la voz de Dios estaba llegando a aquel joven, llamando por su nombre. Estaba llamando por el nombre de aquel joven. Y él aún no comprendía de lo que estaba sucediendo. Pero Dios llamaba. Dios llamaba diciendo Samuel. Y él aún no entendía, iba corriendo junto a Elí. Decía, heme aquí, pero yo no te llamé. Y él va a acostarse. Samuel, a pesar de todo, era un joven obediente. Imagínense si no era obediente y decir, no, estoy cansado, me voy a hacer que ni escuché. Pero Elí iba corriendo y decía, heme aquí, Elí. La tercera vez Elí ya comprendió que Dios estaba llamando al joven. Y le instruyó, le dijo, no, cuando usted escucha por aquella voz que te llama, usted va a decir, heme aquí. Y Dios habla con aquel joven. Dios les comienza a instruir a aquel joven. Dios les comienza a hablar conforme estaba viviendo el sacerdote Elí, que no le estaba agradando a Dios. Dios comienza a instruir a aquel joven. ¿Por qué? Porque aquel joven, a pesar de todo, él no estaba siendo contaminado. Imagínense ahora para el pueblo. La Biblia dice que ellos hasta ya querían retener del sacrificio. Imagínense ahora para las personas, porque ellos ya no querían ni ir al templo para poder adorar, para poder buscar la presencia de Dios a causa del pecado que había en aquel lugar. Ahora la noticia ya es diferente. Ahora nosotros podemos ir en la presencia de Dios. ¿Por qué? Hay alguien que aún escucha la voz de Dios. Hay alguien que aún comprende la voz de Dios. ¿Quién está comprendiendo? Diga gloria a Dios. Usted va a ir a ofrecer sacrificio. No, yo no me voy. Imagínese la iniquidad que hay en el pecado. Ellos comienzan a tocar de lo sagrado. No vive conforme ellos hablan. No vive conforme la ley de Dios.
No, pero ahora hay alguien. Dios ha levantado un joven. Y este joven puede escuchar la voz de Dios. Ahora Dios ha levantado a alguien. Este joven transmite de lo que Dios habla. Ahora es diferente, ya no es lo mismo, porque en aquel lugar ahora sí sentimos la presencia de Dios. De esta manera es cuando nosotros comenzamos a vivir en una intimidad con Dios. De esta manera es cuando nosotros comenzamos a escuchar la voz de Dios. De esta manera es cuando nosotros comenzamos a comprender cuando es Dios que habla con cada uno de nosotros. La cosa comienza a ser diferente. ¿Quién está comprendiendo? Diga gloria a Dios. Pero mucho comienza a decir: no, Dios tal vez me ha puesto en el lugar equivocado. En la casa que estoy es tan solo un infierno. Tal vez Dios se ha equivocado. En el trabajo que estoy, no, Dios te ha puesto en el lugar correcto. ¿Para qué? Para influenciar por medio de la palabra de Dios. Dios te ha llamado, Dios te ha puesto en el lugar correcto. ¿Para qué? Para que sea ganador de almas. ¿Quién dice gloria a Dios? ¿Quién está comprendiendo? Diga gloria a Dios. Muchas personas hasta mismo dicen: no, yo me voy en un culto y no siento la presencia de Dios. Es que el que está en el altar tal vez no ora, por eso yo no siento la presencia de Dios. El que adora a Dios tal vez no busca a Dios, por eso yo no siento cuando adora a Dios. No es depende de la persona que está en el altar para nosotros escuchar la voz de Dios. Es depende de cada uno de nosotros que sentimos su presencia, que escuchamos la voz de Dios. Es depende de nuestra intimidad con el Padre. ¿Quién está comprendiendo? Diga gloria a Dios. Porque nosotros ya no somos sensibles a escuchar la voz de Dios. Ya hemos perdido aquella sensibilidad de escuchar la voz de Dios. Elí es de esta manera. Él había perdido la sensibilidad de escuchar la voz de Dios. Ahora él ya no escuchaba. Ya había perdido esa sensibilidad. Ahora ya no escucha la voz del Padre. Y muchas personas viven lo mismo. Hace mucho tiempo ya no escucha la voz de Dios. Hace mucho tiempo en un culto ya no ha derramado una lágrima en la presencia de Dios. Hace mucho tiempo en un culto ya no ha sentido llenura del Espíritu Santo. Hace mucho tiempo en un culto ya no ha sentido que Dios toca su vida. ¿Por qué? Porque tal vez en algún momento hemos perdido esta sensibilidad de escuchar la voz de Dios, de sentir su presencia. Pero hoy en esta noche te digo que Dios va a tocar a cada uno de nosotros. Vamos a ser llenos de la presencia de Dios. ¡Hey, aleluya! La presencia de Dios va a tocar, va a llenar, va a restaurar a cada uno de nosotros por estar escuchando palabra de Dios. ¿Quién está comprendiendo? Diga gloria a Dios. Yo no sé cuánto tiempo, no. Tal vez usted dice: no, yo ya quiero sentir. Yo voy en la iglesia, hago campaña, pero parece que el cielo está de bronce para mí. No tengo respuesta. Yo no sé qué estoy haciendo mal. No, es que has perdido la sensibilidad de escuchar la voz de Dios. Pero es necesario nosotros buscar en intimidad al Padre. Es necesario nosotros rasgar nuestro corazón y decir: Dios, yo no quiero vivir sin escuchar tu voz. Yo no quiero estar de esta manera. Yo quiero vivir escuchando tu voz, siendo guiado por tu voz, escuchando tu palabra, entendiendo de lo que tú tienes para mi vida. ¿Cómo vamos a llegar al Padre si nosotros no entendemos de lo que el Padre habla para cada uno de nosotros? ¿Cómo vamos a llegar ante su presencia si nosotros no entendemos su voz? ¿Cómo vamos a llegar a la presencia del Padre si aún no comprendemos cómo es la voz de nuestro Padre? ¿Por qué? Porque no tenemos interés de buscar su presencia.
del Espíritu Santo. Y muchas personas tienen el Espíritu Santo como un regalo. Acepté a Cristo, aleluya. Voy en la iglesia, fui bautizado, bautizada. Recibí el Espíritu Santo, amén. No recibí, amén. Como que no tiene un interés de recibir aquella presencia del Espíritu Santo. Pero hay algo: sin el Espíritu Santo no podemos vencer. Sin el Espíritu Santo no llegaremos al Padre. Por eso es necesario buscar esta sensibilidad de escuchar la voz del Padre. Es necesario buscar al Espíritu Santo. Por medio del Espíritu Santo recibimos salvación. ¿Quién está comprendiendo? Glorifica al Señor Jesucristo. Aleluya. ¿Quién dice gloria a Dios? Imagínese aquel joven. Él no comprendía, no entendía cómo era la voz de Dios porque nunca había escuchado. Él estaba en la casa de Dios, pero no sabía cómo era la voz del Padre. Él estaba en el lugar sagrado, dormía mirando el arca, la gloria, pero no entendía, no sabía cómo era la voz de Dios. Nosotros vamos en la Biblia, en la palabra de Dios, cuando Dios llama a Moisés. Moisés también era un joven a cual creció en medio de tanto pecado de los ídolos. Pero cuando él ve el sufrimiento que está pasando su pueblo, él queda nervioso, toma una decisión, mata a uno de los soldados y huye. Pero la Biblia dice que él, estando en el desierto cuidando las ovejas de su suegro, él comienza a ver una zarza que estaba en llama. Yo me imagino que él dijo: voy a esperar porque enseguida va a apagar. Pero aquella llama no se consumía, no paraba. Y él se acerca a aquel lugar y Dios le habla. Y cuando Dios le habla, él comprende que era Dios que le estaba hablando. En el mismo momento él sabe que era Dios que le estaba hablando. Y él no estaba en el templo, aún no estaba en Israel, en el lugar sagrado de Dios había separado al pueblo, no. Pero él pudo comprender. Pero aquel joven en el templo, él estaba en el lugar, él estaba creciendo con personas que tenían experiencia, pero a causa que el fuego se estaba apagando, a causa que la voz de Dios estaba disminuyendo, ya no había visión, ellos ya no podían comprender cuando Dios hablaba. Y muchas veces Dios está hablando a nosotros, nos está guiando. Tal vez en la calle, en el trabajo, tal vez en el lugar que estamos, Dios nos está orientando. Pero muchas veces por nosotros no buscar su presencia, no comprendemos cuando Dios nos habla, no comprendemos cuando Dios nos guía, no comprendemos la voz de Dios. Y vamos, nos pasa algo y decimos: ¿por qué, Dios? ¿Por qué permitiste yo pasar esto? ¿Por qué no guiaste mis pasos? Es usted que no entiende cuando yo te hablo. Usted que no reconoce mi voz. Por eso es necesario nosotros buscar de la presencia de Dios. De esta manera nosotros vamos a comprender al Padre Celestial. Cuando el enemigo se levanta, el Espíritu Santo ya no está revelando. Ahora nosotros ya tenemos este discernimiento. Estamos despiertos espiritualmente. El enemigo se levanta, el Espíritu Santo nos comienza a guiar. El enemigo se puede acercar, pero nosotros ya tenemos discernimiento. Sabemos vencer por medio del Espíritu Santo, porque comprendemos la voz del Padre. Quien está comprendiendo, diga gloria a Dios. Quien está comprendiendo, diga gloria a Dios. Por eso es lindo vivir conforme la palabra de Dios.
Por eso es lindo nosotros guardar la palabra de Dios. La Biblia dice que en unos tiempos había una mujer que estaba discutiendo, hablando con Jesús acerca de la adoración, y ella decía: no es en el templo, es en el monte. Pero Jesús dijo: no es así, es cuando el verdadero adorador adora en espíritu y en verdad. No depende del lugar que nosotros estamos, en nuestra intimidad con Dios, en nuestra sinceridad con Dios, en nuestra fidelidad con Dios, en nuestra vida en la mano de Dios, de lo que importa, de lo que depende. ¿Para qué? Para nosotros poder vivir conforme a su voluntad, adorando en espíritu y en verdad. ¿Quién está comprendiendo? Diga gloria a Dios. ¿Quién está comprendiendo? Diga gloria a Dios. Y de esta manera Dios va a levantar a cada uno de nosotros. Dios va a hacer que nosotros seamos sensibles a escuchar su voz. Dios va a hacer que nosotros podamos comprender cuando Él habla con cada uno de nosotros. Si tal vez el enemigo se estaba levantando, ¿para qué? Para poder apartarnos de su presencia. Hoy, por medio de la palabra de Dios, estamos comprendiendo la voz de Dios en cada uno de nosotros. Dios guiará nuestro paso en todo momento. ¿Quién cree en eso? Diga gloria a Dios. ¿Quién cree en eso? Diga gloria a Dios. Santo es el Señor. ¿Quién está contento? Diga gloria a Dios. La presencia de Dios está en este lugar. ¿Quién cree en eso? Diga gloria a Dios. Entonces no depende cómo está a nuestro alrededor para nosotros tener experiencia. No depende cómo nosotros estamos o en el lugar que estamos. Es depende de nuestra fidelidad con Dios. Es depende de nuestra sinceridad con Dios. Porque allá en el cielo, cuando nosotros llegamos, nosotros no vamos a decir al Padre: no, yo no buscaba porque en mi casa era de esta manera. Nosotros no vamos a llegar al Padre y decir: no, yo no tenía una vida de fidelidad, yo no me santificaba porque el ambiente que yo estaba vivía de esta manera, entonces yo seguía la corriente de lo que ellos vivían, entonces yo no me santificaba, no vivía conforme a tu palabra por el lugar que yo estaba viviendo. No, no es de esta manera que vamos a llegar al Padre, no. Muchas veces Dios mismo permite muchas cosas. ¿Para qué? Para ver nuestra fidelidad con Él. Para ver cómo nosotros actuamos en medio de tantas situaciones difíciles. Porque si nosotros miramos cómo está la situación del país, si nosotros miramos cómo están los otros países, cada día más en situaciones difíciles, en la área escolar, en muchas cosas están siendo contaminadas. Pero que Dios llama a cada uno de nosotros, ¿para qué? Para marcar diferencia, para vivir conforme a la palabra de Dios, no ser influenciado por el mundo. ¿Quién está comprendiendo? Diga gloria a Dios. No ser influenciado por el mundo, no, sino nosotros marcar diferencia, ser luz, ser la sal de la tierra. Y es lindo cuando Jesús habla que nosotros somos la sal de la tierra. ¿Qué la sal hace en la comida? Tempera. Si pone mucho sal, ¿quién dice gloria a Dios? Cuando uno prueba una comida y no tiene sal, en la hora dice Y cuando una persona prueba una comida y tiene mucha sal, ya siente también. No está muy bien así, no. Pero cuando uno cocina y pone bien la cantidad exacta, prueba, dice: está temperado, está muy bien. Ahora sí. Y nosotros, cada uno de nosotros, la Biblia misma nos trae un ejemplo que nosotros somos la sal de la tierra. A través de nosotros
que nosotros servimos a Dios, adoramos a Dios, buscamos a Dios. A través de nosotros que buscamos la presencia de Dios, oramos. Muchas cosas no están aconteciendo a cual el enemigo ha planeado. Muchas cosas no están sucediendo que el enemigo quiere contra la ciudad, contra la sociedad, contra muchas cosas. Aún está siendo retenida. ¿Por qué? Porque aún hay sal en la tierra, aún hay luz en la tierra, a cual el enemigo no puede cumplir muchos propósitos de lo que él quiere, por causa que nosotros aún estamos marcando diferencia. ¿Quién dice gloria a Dios? ¿Quién dice gloria a Dios? ¿Quién está comprendiendo? Diga gloria a Dios. Por eso debemos buscar siempre de la presencia de Dios. Marcar diferencia conforme a la palabra de Dios. Marcar diferencia conforme a la voluntad de Dios. Cuando el enemigo se levanta, nosotros estamos siendo guiados por el Espíritu Santo. Cuando el enemigo comienza a poner situaciones difíciles, nosotros podamos comprender la voz del Padre, entender cuando Él habla con cada uno de nosotros, podamos sentir su presencia, podamos ser llenos de Él. Quien está comprendiendo, diga gloria a Dios. Y yo quiero realizar ya una oración, clamar a nuestro Padre Celestial. Y en esta oración nosotros vamos a hablar con Dios, vamos a pedir a Dios que nosotros podamos comprender su voz. Señor, yo quiero ser sensible a escuchar tu voz. Ya hace mucho tiempo que yo no escucho tu voz. Ya hace mucho tiempo que yo no siento tu presencia. Hace mucho tiempo que parece que en mi oración no hay respuesta. Señor, yo quiero escuchar tu voz. Señor, yo quiero sentir tu presencia. Señor, yo quiero ser tocado por ti. Si en algún momento he dejado el primer amor, yo quiero volver al primer amor. Porque si dejamos el primer amor, ya no tenemos salvación. Y yo escucho muchas personas decir: no, yo cuando estaba en el primer amor así era. Yo cuando estaba en el primer amor así yo buscaba. Pero no se está dando cuenta que si ha dejado el primer amor, porque ya está lejos de la salvación. Por eso debemos siempre tener cuidado en nuestra vida espiritual. Si ya no estamos escuchando la voz de Dios, comenzar a analizar a cada uno de nosotros. Decir: Dios, ¿en qué área debo ponerme bien? Porque yo no quiero vivir de esta manera sin escuchar tu voz, no. Debemos ser sinceros con el Padre Celestial. Señor, muéstrame en sueño, háblame por medio de revelación, muéstrame, háblame, pero yo quiero estar bien contigo. Debemos tener a Dios en nuestra vida, sentir su presencia, tener el Espíritu Santo, vivir en el primer amor. Y de esta manera, cuando Cristo viene a buscar a su iglesia, nosotros subiremos con Él. Subiremos con el Padre. Quien dice gloria a Dios. Por eso vamos a clamar, a pedir a Dios. Le invito a colocarse de pie parado. Quien dice gloria a Dios. Vamos a buscar de su presencia. Vamos a pedir de Él, decir: Señor, yo quiero hoy en esta noche ser lleno de ti. Hoy en esta noche yo quiero salir restaurado de tu presencia. Ya no quiero vivir una vida vacía de ti, no. Ya no quiero vivir una vida sin tu presencia, no, Señor. Yo quiero vivir una vida lleno de tu presencia. En todo lugar yo quiero sentir tu presencia, Señor. Tu presencia yo no quiero sentir tan solo en la iglesia y en el trabajo sentir otra presencia, no. En todo lugar yo quiero sentir tu presencia. Hable con Dios. Él hoy estará tocando tu vida.
De lo que hace mucho tiempo no sentía más, hoy va a comenzar a sentir. Dios va a comenzar a llamarte por el nombre, hablar a tu corazón, llenar tu vida. Aleluya. Es la presencia de Dios que va a comenzar a restaurarte. Es la presencia de Dios que va a comenzar a llenarte. Toca, Padre Celestial, esta vida. Venga a comenzar a hablar a este corazón, Dios amado. Que tu presencia pueda tocar esta vida, Dios amado. Que tu presencia pueda llenar esta vida, Padre Celestial. Mira cómo el enemigo se está levantando. Mira cómo el plan del enemigo se levanta para poder desanimar, para poder apartar de tu presencia. Pero hoy en esta noche tú has hecho comprender a cada uno de nosotros por medio de tu palabra la importancia de escuchar tu voz, la importancia de vivir conforme a tu voluntad, la importancia de marcar diferencia, la importancia de tener sensibilidad a escuchar la voz de Dios. Llena esta vida, Padre Celestial. Restaura esta vida, Dios amado. Venga a reprender todo impedimento. Venga a reprender todas barreras. Venga a reprender todos planes del enemigo. A perdonar el pecado, Dios amado, de mis hermanos, de mis hermanas. Todo de lo que es impedimento para nosotros escuchar tu voz. Habla nuestra vida, aleluya. Santo Espíritu de Dios, habla a tu iglesia, Padre Celestial. Habla con cada uno de nosotros, Dios amado. Muéstranos, Padre Celestial, de tu propósito. Pero no queremos vivir de esta manera. No queremos vivir vacío de tu presencia. Aleluya. Toca tu iglesia, Padre Celestial. Restaura tu iglesia, Dios amado. Comienza a restaurar esta vida, Dios amado. Hace mucho tiempo este hermano, esta hermana no siente la presencia de Dios. Hace mucho tiempo no habla en lengua. Hace mucho tiempo no se llora la presencia de Dios. Pero hoy toca, Espíritu Santo. Restaura esta vida, Dios amado. Llena tu iglesia, Padre Celestial. Llena tu iglesia, Dios amado. Restaura esta vida, Padre Celestial. Restaura tu iglesia, Dios amado. Restaura tu iglesia, Padre Celestial. Llena con tu presencia, Dios amado. Aleluya. Llena, Padre Celestial, a tu iglesia. Llénanos, Espíritu Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Levante bien alto tu mano, diga gracias, Señor. Diga gracias, Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios va a hablar a nuestro corazón. No te asustes cuando escuches la voz de Dios que comienza a hablar a tu vida. No te asustes cuando usted escucha llamar por tu nombre. Es la presencia de Dios que te está llamando para tener intimidad con el Padre. Aleluya. Pero a partir de esta noche será diferente. Aleluya. Porque cuando comenzamos a escuchar la voz de Dios, todo cambia. Va a llegar cambio en medio de la casa, en medio de la familia. ¿Por qué? Porque a partir de esta noche vamos a vivir conforme a la voz de Dios. Levante su mano, diga gracias, Señor. Diga gracias, Espíritu Santo. Quien está agradecido con Dios glorifica al Padre, pero con gloria a Dios. Aleluya. Santo es el Señor. ¿Quién dice gloria a Dios? Es lindo cuando Dios habla a nuestra vida. Y muchas veces mucha persona comienza a esperar, decir, no, yo voy a esperar que una persona llegue con una profecía para mi vida. No, yo voy a esperar que alguien me entregue. No.
Dios quiere llamar a cada uno de nosotros. Dios quiere hablar con cada uno de nosotros. No es necesario nosotros depender de otra persona para escuchar la voz de Dios. Es nosotros que podemos escuchar la voz de Dios. Por eso debemos buscar de Él. Aleluya. ¿Quién dice gloria a Dios? ¿Quién dice gloria a Dios? Dígale, hermano, a la hermana que está a su lado: vas a volver a escuchar la voz de Dios. Dígale. Vas a volver a escuchar la voz de Dios. Es lindo cuando nosotros comenzamos a escuchar, todo nuestro alrededor comienza a cambiar. Nosotros vemos en la Biblia que después comienza a cambiar todas las cosas. Dios mismo comienza a pelear cuando uno comienza a escuchar la voz de Dios. Nuestra casa ya no va a ser la misma cuando nosotros comenzamos a escuchar la voz de Dios. En el trabajo el enemigo se estaba levantando, pero ahora comenzamos a escuchar la voz de Dios. Dios mismo nos comienza a honrar en el trabajo. ¿Por qué? Porque ahora comenzamos a escuchar la voz de Dios. En todo lugar, cuando nosotros comenzamos a escuchar la voz de Dios, comenzamos a notar diferencia. ¿Por qué? Porque Él es que comienza a guiar nuestros pasos. ¿Quién dice gloria a Dios? Es para Dios, aleluya. ¿Quién dice gloria a Dios? Ya vamos a hacer una oración. Ya oramos con todos los hermanos. Sentimos la presencia de Dios. Que Dios pueda bendecir a todos los hermanos que están acompañando. Que Dios pueda visitar cada casa, cada familia. Hemos orado a favor de cada uno. Pero en este momento yo quiero hacer ya una oración con la iglesia, con los hermanos que están en este culto. Quiero orar con cada uno para Dios poder bendecir en gran manera. Pero en esta oración yo voy a orar por el sacrificio, las ofrendas, el voto. Si alguno trajo su diezmo, vamos a presentar a Dios. Vamos a orar, clamar a nuestro Padre Celestial. Usted que tiene su ayuda a la obra de Dios, ayude con amor. Sabemos que la casa de Dios necesita. Y cuando nosotros ofrendamos, ayudamos, nosotros mismos estamos sembrando para cosechar.